Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 884 para acabar de estudiar el capítulo 17 del libro de Hechos. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. En el estudio de ayer nos quedamos con Pablo en Atenas, intentando superar su desánimo al ver la corrupción moral que atravesaba este importante país, espejo de la sociedad más corrupta en aquellos tiempos. Pablo, utilizando las sinagogas y las plazas, predicaba a los judíos y a los gentiles el Evangelio de Jesús. Dicen los versículos 17 y 18. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Las plazas eran el lugar donde se llevaba a cabo la mayoría de las discusiones políticas y filosóficas en Atenas. Pablo podía oír aquí a filósofos aficionados y profesionales, que discutían unos con otros y con sus oyentes. El apóstol estaba en libertad para participar en las discusiones y exponer su propia filosofía de la vida. El epicúreo llevaba el nombre de su fundador Epicuro. Las especulaciones de Epicuro incluían una solución física y ética para los problemas del universo. Pensaban que los dioses estaban demasiado alejados de los hombres para molestarse por las tristezas o los pecados humanos. No necesitaban sacrificios ni contestaban las oraciones. El fin del hombre era alcanzar la felicidad, y el primer paso hacia ella era librarse de la idea de un castigo futuro. El siguiente paso era reconocer que la felicidad consistía en emociones placenteras. Existían otros pensamientos, pero sería largo de transcribir. Pero lo que sí es cierto es que diferían en gran manera del evangelio que explicaba Pablo. Luego estaban los estoicos. El nombre de su fundador fue Zenón. Josefo, historiador judío, decía que había dos puntos de similitud entre los estoicos y los fariseos. Los estoicos enseñaban que la verdadera sabiduría consistía en ser dueños y no esclavos de las circunstancias. Las cosas que no están en nuestro poder no deben ser codiciadas ni evitadas, sino aceptadas con ecuanimidad. Al que buscaba la sabiduría se le enseñaba a ser indiferente tanto al placer como al dolor, y en mantener una neutralidad intelectual. Los escritos de Séneca, filósofo griego de aquellos tiempos, muestran que la ética de los estoicos era parecida a la de los cristianos, pero lo cierto era que su filosofía distaba mucho del cristianismo predicado por Pablo. Algunos han pensado que los atenienses, al usar en plural la palabra dioses, como hemos visto en el versículo 18, entendieron que Jesús era una nueva divinidad, o sea, otro de muchos dioses que ellos adoraban. Pablo tenía una experiencia personal para probar la resurrección de Cristo, porque había conversado con él resucitado. Pero el apóstol también estaba enseñando la resurrección final de todos los hombres, y eso es lo que alarmó a los filósofos de Atenas. Ellos creían en la inmortalidad del alma, pero se quedaron asombrados al oír que alguien predicara la resurrección del cuerpo. Estos filósofos que hemos comentado quedaron un poco intrigados con las reflexiones de Pablo, pues nunca habían escuchado palabras iguales, por lo que lo invitaron a que les explicara más cosas de sus creencias. Dice el versículo 20: pues
traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Ante el interés que había despertado en ellos, Pablo, en el Areópago, una especie de tribuna donde se reunían, comenzó a explicarles detalladamente cómo se originó su conversión. No sin antes, para aumentar su atención y vieran que los respetaba, les dijo que reconocía que eran muy religiosos. Resulta también que ellos tenían una inscripción que decía «Al Dios no conocido». Y entonces Pablo la utilizó para decirles que él había llegado para hablarles de ese Dios que ellos no conocían. Desde el versículo 24 hasta el final, Pablo les hace una exposición de sus creencias. Desde decirles que el Dios que él enseña fue el creador de todas las cosas, incluso en el versículo 29 hace alusión de que no hay que adorar un trozo de piedra o de oro porque allí no está Dios. Y también les advierte que este Dios será el que al final nos juzgará a todos. Las religiones paganas presentaban a sus dioses como dependientes de los hombres y como ambicionaran las dádivas humanas. Pablo explica que el Dios verdadero es diferente. Los hombres deberían pensar en Dios como el supremo dador, no como que existe algo de ellos, excepto justicia, misericordia y humildad, y que además es imprescindible para una buena convivencia mundial. Ahora leo el versículo 32, que dice: Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Al apóstol se le presentó una atención respetuosa hasta que mencionó por primera vez el tema de la resurrección de los muertos. Esta resurrección les parecía algo increíble a los epicúreos y a los estoicos, y en general a los griegos y también a los saduceos. Como ya hemos dicho antes, el mundo de entonces, como el de ahora, estaba preparado para creer en la inmortalidad del alma, pero no estaban dispuestos a aceptar la doctrina de la resurrección del cuerpo. Al final de este capítulo nos dice que, como siempre, unos creyeron y otros no. Entre los que creyeron estaba Dionisio y Dámaris, que luego fueron buenos discípulos de Cristo. Hemos acabado por hoy. Mañana continuaremos estudiando la Biblia con el tema 885. Bendiciones y hasta mañana. Seguimos informando que cualquier duda o sugerencia podéis hacerlo en el WhatsApp del teléfono 653 57 74 75. Bendiciones y hasta mañana.